Imagina una máquina de combate alta como una casa de 2 pisos, que se mueve más lento que un hombre caminando a paso rápido, y cuyo blindaje parece chapa ondulada del techo de un granero. Esto no es una broma, ni el guión de una película de comedia. Es un tanque real que Nueva Zelanda creó en su desesperación durante la Segunda Guerra Mundial. Una máquina tan inútil que los soldados japoneses probablemente habrían considerado su aparición en el campo de batalla como una provocación o un intento de rendirse de la manera más humillante posible. El tanque Bob Semple no es solo el peor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo de cómo la desesperación puede convertir a personas razonables en creadores de un absurdo metálico sobre orugas. Cuando el 3 de septiembre de 1939 Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, Nueva Zelanda se unió al conflicto sin dudarlo ese mismo día. Para una pequeña nación alejada miles de millas de los campos de batalla europeos, esto parecía un noble gesto de solidaridad con la madre patria. Los neozelandeses recordaban la Primera Guerra Mundial, cuando sus hijos morían en las trincheras de Francia y en las llanuras desérticas de Oriente Medio, luchando por los ideales del imperio. Parecía que esta vez sería similar. Nadie preveía que en 2 años la situación se convertiría en una pesadilla que haría que la guerra dejara de ser una abstracción lejana para convertirse en una amenaza mortal a sus propias puertas. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y todo cambió. De repente, Nueva Zelanda, situada a solo 11.000 kilómetros de las bases japonesas en el Pacífico, se encontró en la zona de peligro directo. Ya no era una guerra en algún lugar lejano. Era una guerra que podía llegar a sus hogares, a sus playas, a sus ciudades. La maquinaria de guerra japonesa devoraba isla tras isla, acercándose cada vez más hacia el sur. Singapur, considerada una fortaleza inexpugnable, cayó en solo 70 días. Las Filipinas fueron conquistadas. Las Indias Orientales neerlandesas cayeron. Los japoneses parecían imparables. El gobierno neozelandés y el mando militar miraron el mapa y sintieron un sudor frío en la espalda. Su país estaba prácticamente indefenso. No tenían tanques modernos. No tenían suficiente cantidad de aviones de combate. Su flota era lamentablemente pequeña. La mayoría de sus soldados bien entrenados luchaban en algún lugar del norte de África o en Oriente Medio. Y lo peor de todo, sus aliados no podían ayudarlos porque ellos mismos defendían desesperadamente sus propios territorios. Gran Bretaña luchaba por sobrevivir en Europa. Los estadounidenses apenas se recuperaban del shock tras Pearl Harbor. Australia temía ella misma una invasión japonesa. Nueva Zelanda estaba prácticamente sola. La desesperación engendra soluciones desesperadas. Los neozelandeses comenzaron a transformar todo lo que tenían a mano. Viejos aviones biplanos. Vickers Wildebeest, que deberían haber estado en museos hacía mucho tiempo, fueron devueltos al servicio. Aviones civiles de pasajeros de Havilland 86 fueron transformados en bombarderos, lo cual tenía más o menos tanto sentido como convertir un autobús escolar en un tanque. Un barco de pasajeros fue apresuradamente armado y rebautizado como crucero auxiliar, como si unos pocos cañones pudieran convertir un transatlántico en un buque de guerra. Era patético, pero hacían lo que podían. En el verano de 1940, todavía antes de la entrada de Japón en la guerra, pero ya después de la caída de Francia, el gobierno de Nueva Zelanda se dio cuenta de un hecho aterrador. Si les tocaba defender su propio país, no tendrían con qué detener los tanques enemigos. 0 vehículos de combate blindados, ni uno solo.
podrían igual de bien luchar con palos y piedras. Ante esta situación catastrófica, se dirigieron a un hombre que era famoso por saber improvisar y buscar soluciones no convencionales. Ese hombre era Bob Semple, el ministro de Obras Públicas. Bob Semple no tenía absolutamente ninguna experiencia militar. No era ingeniero militar, no era constructor de tanques, era político y empresario de la construcción. Pero tenía la reputación de ser un tipo duro que no se preocupa por los obstáculos y sabe actuar rápido. El gobierno le dijo más o menos así: necesitamos tanques, no tenemos tiempo ni recursos para construirlos desde cero, así que haz algo con lo que tenemos. Y Bob Semple se puso manos a la obra con el entusiasmo de un hombre que no entiende en absoluto en qué se está metiendo. Su lógica era simple y a primera vista incluso sonaba sensata. Nueva Zelanda tenía 81 tractores de orugas Caterpillar D80. Eran máquinas sólidas y fiables utilizadas en la construcción y la agricultura. Tenían orugas, así que podían moverse por terreno difícil. Tenían motores potentes con una fuerza de 127 caballos de fuerza. Estaban disponibles de inmediato. No había que importarlos ni construirlos desde cero. En la cabeza de Bob Semple surgió un pensamiento genial. Soldémosles un blindaje, montemos ametralladoras y voilà, tenemos un tanque. Y lo mejor de todo, estos kits de blindaje se podrían quitar rápidamente, por lo que los tractores podrían seguir trabajando en las obras en tiempo de paz y en caso de alarma de guerra, convertirse en vehículos de combate en unas pocas horas. Un plan genial, al menos en teoría. En la práctica, Bob Semple creó algo que parecía el resultado de un experimento loco realizado por alguien que había visto un tanque solo en una foto, y encima borrosa. La construcción se realizó rápido, tal vez demasiado rápido. El equipo de Semple tomó un tractor de construcción común y comenzó a atornillar y soldar a él todo lo que pudiera parecerse a un blindaje. La base de la protección era una chapa blindada de un grosor de 0,31 centésimas de pulgada. Pero eso obviamente no era suficiente. Así que añadían capas. Chapa de manganeso de un grosor de media pulgada en forma ondulada, la misma que se usaba para cubrir los techos de edificios industriales. No era ningún supermaterial secreto. Era literalmente chapa ondulada. Cuando los primeros prototipos fueron presentados al público, la reacción fue inmediata y devastadora. Los periodistas miraban esa construcción con incredulidad. Los ciudadanos comunes estallaban en risas. Algunos pensaban que era alguna forma de broma propagandística, un intento de levantar la moral mostrando que el gobierno hacía algo, incluso si ese algo era completamente absurdo. Los periódicos escribían artículos mordaces. La pregunta más frecuente era: ¿de verdad usaron chapa de techo común como blindaje? La respuesta técnicamente era no, pero visualmente se veía exactamente así. Nadie creía que eso fuera a ser una máquina militar seria. Parecía la escenografía para una comedia cinematográfica sobre la guerra. El aspecto mismo de esta máquina era impactante. Imaginen una caja rectangular sobre orugas de 3,7 metros de altura. Era la altura de una casa pequeña. Para comparar, el hombre neozelandés promedio medía alrededor de 1,70 m. El tanque de Semple era más de 2 veces más alto. En el campo de batalla, tal perfil era suicida. Cualquier tirador enemigo lo vería desde una distancia de varios kilómetros. Cada tanque enemigo tendría un objetivo ideal y enorme. Era como salir a un duelo con un traje rojo brillante y con cuernos enormes en la cabeza, gritando: «¡Dispárame! ¡Estoy aquí!».
El armamento era aún más lamentable. 6 ametralladoras, Bren de calibre 303, una en la torreta superior, una atrás, una en el lado izquierdo, una en el lado derecho y 2 dirigidas hacia adelante. Suena impresionante hasta que entienden lo que eso realmente significaba. Los fusiles Bren eran una excelente arma de infantería. Fiables, precisos, mortalmente eficaces contra soldados. Pero contra tanques, igual daba tirarles piedras. Los cartuchos de calibre 303 podían perforar el blindaje ligero de un transporte blindado, tal vez dañar un vehículo de reconocimiento ligero. ¿Pero un tanque verdadero? No tenían ninguna oportunidad. El plan suponía que una de estas Bren sería reemplazada por un cañón de 37 milímetros. Eso habría sido un arma antitanque sensata, algo que podría al menos amenazar a un tanque ligero. Pero Nueva Zelanda no tenía tales cañones. No podía comprarlos, porque todos los aliados necesitaban cada cañón para sí mismos. No podía producirlos, porque no tenía las instalaciones industriales adecuadas. Así que en lugar de un cañón, montaron otra Bren. Problema resuelto de la manera más neozelandesa posible. Si no tienes el arma adecuada, simplemente pon más armas inadecuadas. Pero la verdadera pesadilla comenzaba cuando se intentaba usar realmente este monstruo. Un motor de 127 caballos de fuerza suena bien, ¿verdad? Es una potencia sólida. El problema es que tiraba de una masa de más de 14 toneladas. El resultado: una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora. 12. Un hombre promedio camina a una velocidad de 5 kilómetros por hora. A paso rápido se puede ir a 8 kilómetros por hora. Un trote ligero son 10 kilómetros por hora. El tanque Bob Semple se movía apenas más rápido que un hombre corriendo. En el campo de batalla sería un objetivo de entrenamiento ideal. Un artillero enemigo tendría un montón de tiempo para apuntar con calma, encender un cigarrillo, tomar un café y solo entonces disparar. Lo que es peor, esta máquina no podía girar mientras conducía. Tienen que imaginárselo. Van en el tanque, ven al enemigo acercarse, quieren girar y huir, pero no pueden. Tienen que detenerse, completamente. Luego maniobrar con las orugas en el sitio, girar toda la máquina en la dirección adecuada, y solo entonces arrancar de nuevo. En el tiempo que hacen esta maniobra, el tanque enemigo ya los ha impactado 3 veces, y la tripulación está tratando de salir de los restos en llamas. Y con una altura de 3,7 metros, existía el peligro real de que durante el giro en terreno irregular, todo ese monstruo de metal simplemente se volcara como una jirafa borracha en una pista de hielo. El alcance operativo era de unos 160 kilómetros. Eso significa que podrían recorrer 80 kilómetros en una dirección y tendrían que volver a la base por combustible. Y a una velocidad de 12 kilómetros por hora, esa expedición de 80 kilómetros les tomaría casi 7 horas. 7 horas de conducción lenta, durante las cuales cada avión, cada tanque, cada cañón antitanque los tendría en bandeja. Eso no era un vehículo de combate. Era una tumba que se movía lentamente para una tripulación de 8 personas. Ah, sí, 8 personas. ¿Se lo imaginan? 8 hombres hacinados en esta lata de metal, en un calor sofocante, rodeados de chapa que al sol convertía el interior en un horno. El comandante se sentaba en la torreta superior, tratando de ver algo a través de estrechas ranuras. El conductor al frente, tratando de conducir una máquina que obedecía peor que un rebaño de ovejas borrachas. 6 tiradores con sus Bren, tratando de apuntar con armas que saltaban con cada irregularidad del terreno.
Ningún sistema de comunicación interna. Se gritaban a través del ruido del motor. Veían poco, oían aún menos, y las posibilidades de acertar a algo eficazmente mientras conducían eran nulas. El propio ejército lo llamaba puesto de tiro móvil, y no tanque. Esa era su denominación cortés. En realidad, eso significaba: esta cosa es inútil como vehículo de combate. Pero tal vez si la estacionaran en algún lugar y dispararan desde ella, estando parados, al menos no sería una pérdida total de metal. Era una admisión oficial de derrota, solo que dicha de una manera elegante y militar. Para entender realmente cuán desesperante era el tanque Bob Semple, hay que compararlo con la máquina que probablemente encontraría en el campo de batalla. Los japoneses disponían del tanque ligero Type 95 HA-GO, que era el vehículo ideal para la invasión de islas. Compacto, ligero, maniobrable. Era una máquina creada para desembarcos anfibios y combates en terreno difícil. Y precisamente este tanque mostraba en todo su esplendor cuán absurda era la construcción neozelandesa. Empecemos por la velocidad. El Type 95 alcanzaba 45 km por hora. El tanque de Semple iba a 12 km por hora. Eso significa que el tanque japonés era casi 4 veces más rápido. Imaginen tal situación de combate. El monstruo neozelandés sale a espacio abierto. Su tripulación divisa al enemigo japonés a una distancia de 1 kilómetro. Empiezan a acercarse a él, pero el Type 95 no tiene que huir. Puede rodear tranquilamente al Semple, disparándole desde el costado o desde atrás, donde el blindaje es aún más débil. El tanque neozelandés intenta girar, pero tiene que detenerse. En ese tiempo, el vehículo japonés ya cambió de posición. Eso no sería una pelea. Sería una persecución en la que la víctima se mueve como un caracol y el atacante como un guepardo. La diferencia en maniobrabilidad era aún más devastadora. El Type 95 podía girar mientras conducía, realizar maniobras rápidas, utilizar las coberturas del terreno. La tripulación del tanque de Semple ni soñaba con algo así. Cada cambio de dirección significaba una parada completa, giro en el sitio, nuevo arranque. En un combate blindado dinámico, eso era como intentar bailar con alguien que está encadenado al suelo. Los japoneses podrían conducir a su alrededor en círculos, disparando ráfagas sucesivas, y la tripulación neozelandesa solo intentaría frustrantemente seguir con la vista al rápido oponente. La altura de ambas máquinas era otra prueba de cuánto Semple no entendía los fundamentos del diseño de tanques. El Type 95 tenía 2,28 metros de altura. El tanque de Semple, 3,7 metros. El tanque japonés se presentaba en el campo de batalla como un pequeño montículo, difícil de notar, fácil de ocultar tras la forma natural del terreno. El monstruo neozelandés sobresalía como un faro, gritando: «¡Estoy aquí! ¡Dispárame!». La diferencia en el perfil era del 60%. Eso significaba que Semple le daba al enemigo un objetivo más grande en más de la mitad. Cualquier artillero estaría encantado con tal regalo. El armamento era una verdadera tragedia. 6 ametralladoras Bren suenan impresionantes, hasta que se dan cuenta de que ninguna de ellas podía perforar el blindaje del enemigo. Incluso si las 6 dispararan simultáneamente al mismo punto del tanque japonés, el efecto sería como tirar guisantes contra una pared de acero. El Type 95, en cambio, disponía de un cañón de 37 milímetros, que fue diseñado precisamente para destruir tanques. El propio Bob Semple admitió que el blindaje de su construcción resistiría como máximo el fuego de armas de 20 milímetros.
El cañón japonés tenía 37 milímetros. Las matemáticas eran simples y despiadadas. Un disparo en el costado, 2 disparos en el frente, y el tanque neozelandés se convertía en un colador agujereado con una tripulación aterrorizada dentro. Es más, el Type 95 tenía 2 ametralladoras adicionales de calibre 7,7 milímetros. Una al frente, una atrás. No eran armas antitanque, no tenían que serlo. Su tarea era eliminar infantería y vehículos ligeramente blindados. Pero en combinación con el cañón de 37 milímetros, le daban al tanque japonés una superioridad de fuego con la que los neozelandeses solo podían soñar. Las Bren en el tanque de Semple disparaban eficazmente solo cuando la máquina estaba parada en terreno plano. Durante la conducción sobre superficie irregular, la precisión caía prácticamente a cero. Los tiradores saltaban junto con todo el vehículo, y sus cargadores, con una capacidad de apenas 30 cartuchos, tenían que ser cambiados cada pocos segundos de tiroteo intenso. El alcance operativo es otro clavo en el ataúd de la construcción neozelandesa. Semple podía recorrer unos 160 kilómetros. El Type 95 tenía un alcance de 210 kilómetros. 50 kilómetros de diferencia tal vez no suenen dramáticos, pero en la práctica de combate es una ventaja enorme. El tanque japonés podía operar más lejos de su base, podía permanecer más tiempo en el terreno, podía realizar incursiones más profundas en la retaguardia del enemigo. El monstruo neozelandés tenía que pensar constantemente en volver al punto de suministro. De lo contrario, se convertía en un monumento de 14 toneladas a la estupidez humana en medio de un campo vacío. La estabilidad de la plataforma de fuego es otra categoría más en la que Semple perdía de manera aplastante. El Type 95 no era el ideal en cuanto a disparar en movimiento, pero su bajo centro de gravedad y su suspensión adecuadamente diseñada le daban al menos la oportunidad de acertar al objetivo. El tanque de Semple era tan alto y estaba tan mal equilibrado que cada bache en el camino, cada pequeña irregularidad del terreno, causaba un balanceo violento. Los tiradores con sus Bren tenían la sensación de estar intentando apuntar durante un terremoto. Y con inclinaciones mayores a una docena de grados, toda la construcción amenazaba con volcarse de lado, lo que a esa altura terminaría en catástrofe. Imaginen ahora una batalla real. La invasión japonesa a Nueva Zelanda, el escenario que todos temían. A la playa entran los Type 95, rápidos, maniobrables, mortalmente peligrosos. La defensa neozelandesa despliega sus tanques Semple. ¿Qué sucede? Los japoneses ven estos objetivos gigantes que se mueven lentamente desde una distancia de varios kilómetros. Toman posiciones tranquilamente, apuntan sus cañones de 37 milímetros. Primer disparo. Impacto en el costado del monstruo neozelandés. El blindaje se rompe como una cáscara de huevo. Segundo disparo. El tanque de Semple estalla en llamas. Su tripulación intenta evacuar por la escotilla superior, pero es demasiado alto, demasiado estrecho, demasiado caliente. El Type 95 ni siquiera tiene que esforzarse demasiado. Puede acercarse tranquilamente más cerca, disparar desde una distancia segura, destruir metódicamente un objetivo tras otro. Las ametralladoras Bren neozelandesas disparan desesperadamente, pero sus balas rebotan en el blindaje japonés como pelotas de ping-pong en una pared de acero. Y ahora, imaginen un escenario aún peor. El tanque de Semple no se encuentra con el Type 95, sino con el Type 97, el tanque mediano japonés, o con el Panzer III alemán.
si por algún absurdo la construcción neozelandesa llegara a Europa. Eso no sería una pelea, sería una ejecución. Blindaje más grueso, cañón más fuerte, velocidad mayor. Semple no tendría ni siquiera una oportunidad teórica. Podrían igual de bien enviar al campo de batalla un camión con tablas clavadas y la inscripción tanque en el costado. La ironía de toda la situación era tanto más dolorosa si tomamos en cuenta las palabras del propio Bob Semple. Durante la presentación de su proyecto, dijo algo que más tarde se convirtió en el remate amargo de toda esta historia. Si nuestro país ha de ser atacado, debemos tener un equipo igual de bueno que el del otro lado, y preferiblemente aún mejor. Esa frase debería colgar en un museo como ejemplo de cómo las buenas intenciones se encuentran con la brutal realidad. Bob Semple realmente creía que estaba creando algo valioso. Realmente pensaba que su tractor tanque le daría a Nueva Zelanda una oportunidad en el enfrentamiento con máquinas de guerra diseñadas profesionalmente. Esa sinceridad y patriotismo eran conmovedores, pero no cambiaban el hecho de que creó uno de los vehículos de combate más inútiles en la historia de la humanidad. La producción comenzó a pesar de todos los defectos obvios, tal vez porque el gobierno ya había invertido tiempo y dinero en el proyecto. Tal vez porque la desesperación ordenaba hacer cualquier cosa, incluso si ese cualquier cosa era inútil. O tal vez simplemente nadie tuvo el coraje de decirle al ministro que su idea era una catástrofe. En cualquier caso, se crearon 3 ejemplares, 3 monstruos de metal que debían defender a Nueva Zelanda de la invasión japonesa. 3 tanques, de los cuales cada uno era un monumento a la determinación humana y al mismo tiempo a la ignorancia humana sobre ingeniería militar. El ejército recibió estas máquinas con sentimientos encontrados. Por un lado, tenían al menos algo que se podía llamar vehículo blindado. Por otro lado, todos sabían perfectamente que esa cosa era inútil en un combate real. Los oficiales miraban esas construcciones y se preguntaban qué hacer con ellas. ¿Usarlas como puntos defensivos inmóviles? Pero entonces, ¿para qué orugas y motor? Enviarlas a patrulla costera. Pero a una velocidad de 12 kilómetros por hora, la patrulla duraría una eternidad. ¿Usarlas como vehículos de mando? Pero con esa altura constituirían objetivos ideales para la artillería enemiga. Cada intento de encontrar un uso sensato para los tanques de Semple terminaba en fiasco. El entrenamiento de las tripulaciones era una tragedia aparte. Los soldados entraban adentro e inmediatamente se daban cuenta de que eso no era un tanque real. Era una lata de metal sobre ruedas en la que reinaba un calor inhumano, donde no había prácticamente ninguna visibilidad, donde la comunicación entre los miembros de la tripulación se reducía a gritos a través del ruido del motor Caterpillar. Los intentos de disparar mientras conducían terminaban en risas y frustración. Las balas volaban a cualquier parte menos al objetivo. El conductor luchaba con una máquina que reaccionaba a los comandos con retraso, como si tuviera voluntad propia, y esa voluntad dijera: «No quiero ir en esa dirección». El comandante en la torreta superior intentaba ver algo a través de estrechas ranuras y se sentía como atrapado en una caja de metal sin ventanas. Las pruebas de campo revelaron otros problemas de pesadilla. El tanque realmente amenazaba con volcarse en cada elevación mayor. Los ingenieros intentaron calcular el ángulo máximo de inclinación segura y les salió que era de unos 15 grados. 15 grados no es una pendiente empinada. Es una elevación suave que se puede encontrar prácticamente en todas partes. Y Nueva Zelanda es un país montañoso, lleno de colinas y terreno irregular. Eso significaba que el tanque de Semple
Podía operar con seguridad solo en llanuras planas, que justamente no había demasiadas en las islas. Irónicamente, el terreno ideal para esta máquina sería el estacionamiento frente a un supermercado, no un campo de batalla. Los intentos de forzar obstáculos naturales terminaban en farsa. ¿Un pequeño arroyo? Problema. ¿Zanja de drenaje? Imposible de cruzar. ¿Tronco de árbol caído? Mejor rodearlo, si es que se puede con esa maniobrabilidad. El Type 95 japonés, mientras tanto, estaba diseñado para cruzar zanjas de 2 metros de ancho y superar obstáculos verticales de 60 centímetros de altura. Podía vadear agua de 1 metro de profundidad. Estaba creado para la lucha en la jungla, en las playas, en el terreno difícil de las islas del Pacífico. El tanque de Semplo estaba creado para... Bueno, difícil decir para qué estaba creado realmente. Ciertamente no para la guerra. Los costos de explotación eran absurdos. El motor Caterpillar D80 devoraba combustible como loco, porque tiraba de una masa para la que no estaba diseñado. Piezas de repuesto, teóricamente disponibles, porque era un tractor civil. En la práctica, la suspensión se desgastaba rápidamente bajo el peso adicional del blindaje. Las orugas se rompían más a menudo de lo que deberían. El sistema de transmisión sobrecargado protestaba incesantemente con diversas averías. Cada hora de trabajo del tanque de Semple generaba costos que se podían destinar a algo realmente útil. Por ejemplo, a la compra de munición para un arma antitanque verdadera. Pero lo peor no eran ni siquiera los problemas técnicos. Lo peor era lo que la máquina hacía con la moral de los soldados. Imaginen que son un soldado neozelandés en el año 1941. Saben que los japoneses pueden atacar en cualquier momento. Saben que son despiadados, perfectamente entrenados, equipados con equipo moderno. Y entonces, su comandante dice: «No se preocupen, tenemos tanques». Les muestra el tanque de Semple. Su corazón se cae al estómago. ¿Esto los va a salvar? Este alto cobertizo de metal sobre orugas, que va más lento de lo que ustedes corren, en el que serán un objetivo ideal para cualquier enemigo con un cañón antitanque. La moral cae más rápido de lo que esta máquina podría recorrer 100 metros. El mando militar entendía esto perfectamente. Sabían que los tanques de Semple eran un fracaso, pero no podían decirlo en voz alta. No podían admitir públicamente que el proyecto del gobierno era un fiasco, porque eso empeoraría la ya mala situación. Así que usaban eufemismos. Puesto de tiro móvil sonaba mejor que basura inútil sobre orugas. Vehículo de apoyo a la infantería sonaba mejor que tumba que se mueve lentamente. Prototipo experimental sonaba mejor que error del que nos arrepentimos. Pero cualquiera que veía estas máquinas con sus propios ojos sabía la verdad. No eran tanques. Eran gestos simbólicos de desesperación, convertidos en metal y soldados atractores. Bob Semple mismo estaba orgulloso de su obra. Creía que había hecho algo importante. En entrevistas hablaba de cómo Nueva Zelanda demostró que puede cuidarse sola, que no está indefensa, que tiene recursos y determinación para la defensa. Y en cierto sentido, tenía razón. Nueva Zelanda realmente mostró determinación. El problema es que la determinación sin habilidades, conocimiento y recursos adecuados lleva a la creación de máquinas que son el hazmerreír, y no un arma. Su patriotismo era sincero, sus intenciones eran nobles, pero su tanque era inútil. Y esa era la triste verdad que nadie pronunciaba en voz alta mientras Bob Semple vivía. El año 1942
trajo a Nueva Zelanda un alivio que nadie se atrevía a esperar apenas unos meses antes. La batalla de Midway, en junio de ese año, rompió el ímpetu de expansión japonés en el Pacífico. Los estadounidenses detuvieron finalmente la tormenta que engullía isla tras isla. Los japoneses pasaron a la defensiva. La amenaza de invasión a Nueva Zelanda, que hasta hace poco parecía inevitable, de repente se convirtió en un recuerdo lejano. Nadie tenía ya que perder el sueño ante la visión de desembarcos japoneses en las playas de Auckland o Wellington. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar tanques verdaderos de los aliados, los Valentine británicos, máquinas sólidas, probadas en combate, que realmente merecían el nombre de tanque. Tenían blindaje real, cañones reales, una oportunidad real en el enfrentamiento con el enemigo. Simultáneamente, la producción local puso en marcha la fabricación de transportes blindados, Bren Gun Carrier, pequeños vehículos maniobrables que podían transportar infantería y armas de apoyo. No eran tanques, pero al menos eran útiles, al menos tenían sentido militar, al menos nadie se reía de ellos. Y entonces alguien en el mando tomó la única decisión razonable con respecto a los tanques de Semple desde su creación. Los 3 ejemplares fueron retirados del servicio. El blindaje fue desmontado. Las ametralladoras Bren fueron retiradas y entregadas a unidades de infantería, donde podían ser realmente útiles. Y los tractores base Caterpillar D80 volvieron a su rol original. Empezaron de nuevo a construir carreteras, nivelar terrenos, trabajar en obras. Allí eran excelentes. Allí nadie se reía de ellos. Allí hacían exactamente aquello para lo que fueron diseñados. Ningún tanque Bob Semple vio jamás un combate real. Ni uno solo disparó con ira al enemigo. Ni uno solo fue impactado por un arma enemiga. Su única misión de combate fue existir como símbolo de desesperación y advertencia para las futuras generaciones. Nunca diseñes una máquina militar mediante un comité de civiles sin experiencia. Y ciertamente no diseñes un tanque a partir de un tractor si no tienes absolutamente ninguna idea de cómo debería verse un tanque. La historia del tanque de Semple se convirtió en una anécdota que los veteranos neozelandeses contaban con una mezcla de vergüenza y diversión. Por un lado, era humillante que su país hubiera creado algo tan lamentable. Por otro lado, era una historia graciosa sobre cómo la desesperación se encuentra con la creatividad y engendra algo completamente absurdo. Hoy, el tanque Bob Semple es un símbolo. No de que Nueva Zelanda fuera débil, sino de que incluso las intenciones más nobles y el patriotismo más sincero no reemplazan el conocimiento, las habilidades y los recursos adecuados. Así que, si les gustó esta historia sobre el tanque más inútil de la Segunda Guerra Mundial, un monstruo sobre orugas que iba más lento que un hombre corriendo y podía volcarse en una carretera común, dejen un pulgar arriba. Escriban en los comentarios si han oído hablar de una construcción aún más absurda de los tiempos de guerra. Y suscríbanse al canal, porque tengo para ustedes más historias sobre equipo militar, que era tan inútil que resultaba gracioso. Nos vemos en el próximo episodio.